Bueno, Santiago capítulo 5, por favor, Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Nos dice: vamos ahora ricos, llorad y aullar por las miserias que se les vendrán. Vuestra riqueza están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores, y marca esa palabra, los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. También pon mucha atención a esa palabra. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no los hizo resistencia. ¿Cuál era el 7 también? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Sabes? La historia del pueblo de Israel, especialmente en este tiempo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, está marcada por hombres y por que hoy nosotros conocemos como profetas, ¿verdad? Hombres ordinarios, hombres que Dios llamó, como un Jeremías, como un Isaías, como un Malaquías, como un Ezequiel, no sé, tantos profetas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, profetas mayores, profetas menores. Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, considerado también como un profeta, y el profeta por excelencia, que fue nuestro Señor Jesucristo. Una tercera parte del Antiguo Testamento está dedicada a narrar la historia y los mensajes de estos profetas. Como te repito, hombres ordinarios que fueron llamados por Dios y que llegan para traer un mensaje cuyo fin principal era llamar a la integridad al pueblo de Israel. Ahora, parte de esta integridad está relacionada entre adoración y justicia. Y pon mucha atención a esto para que puedas seguir el resto del mensaje. Parte de la integridad de la cual venían y hablaban estos profetas se relacionaba profundamente con adoración y justicia. Es decir, integridad tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con Dios, como adoramos, pero también en la manera en la que nos relacionamos con los demás. Entonces, para el profeta era sumamente importante cómo te relacionas y adoras a Dios, pero al mismo tiempo y en el mismo nivel de importancia es cómo tratas y te relacionas con tu prójimo. Por eso, si estudiamos a los profetas en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar que había dos temas en el corazón del profeta que simplemente no tenía espacio. Si había algo que encendía el interior de un profeta, era cuando el pueblo de Israel se apartaba de la adoración y se iba detrás de dioses falsos. Y el segundo era cuando los fuertes, los poderosos, los ricos trataban con injusticia y con menosprecio a otros, abusando y ejerciendo cualquier tipo de violencia en contra de los más débiles, en contra de los vulnerables. Estos dos temas eran cosas que hacían arder a los profetas, porque anticipándose a lo que Jesús enseñaría cientos o en algunos casos miles de años más adelante, la adoración y el trato al prójimo iban a ser la base
de toda la ley. ¿Recuerdas cuando Jesús dice, Maestro, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y Él resume toda la ley justamente en estos dos. Adorarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ojo, Jesús no está mandándote a amarte a ti mismo, porque sabes, nos amamos demasiado. Nadie tiene que decirme, oye, ámate a ti mismo. Porque si hay algo que sabemos hacer perfectamente es amarnos celosamente a nosotros mismos. El punto aquí es que toda la ley se resume en estos dos temas. Y los profetas, anticipándose justamente a eso, cultivaron un carácter y un mensaje alrededor de estos dos puntos. Entonces, para el profeta, adoración y justicia, adoración y cómo trato a mi prójimo van de la mano. Una nace y es reflejo de la otra. Es decir, el cómo me relaciono con Dios, mi conexión vertical, tiene que verse reflejada, o más bien, se verá reflejada a través de mi conexión horizontal. Creo que es fácil entender esto. Ahora, esto se me hace muy interesante, pero aunque diferentes culturas también tenían a sus propios profetas, y puedes encontrar esto en la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a los profetas de Baal, y diferentes culturas tenían sus profetas. Inclusive dentro del mismo pueblo de Israel había lo que se consideraba profetas falsos. Pero el profeta judío, el verdadero profeta llamado por Dios, era el único que se levantaba y denunciaba a su propia nación cuando ésta estaba actuando de mala manera. Por eso, si conoces un poco de la historia de los profetas, puedes entender que el profeta judío, el verdadero profeta judío, nunca fue popular entre el pueblo. Al contrario, eran hombres que terminaban siendo asesinados por la dureza de su mensaje, pero una dureza que partía de lo que el pueblo estaba haciendo mal. Y eran matados, y no te queremos escuchar. Porque a quién le gusta que le digan cuando está mal. A quién, y más cuando hay un corazón alejado de Dios. Si yo voy y te digo esto está mal, y esto está mal, me vas a querer matar. Ahora quiero que medites en esto, pero si te fijas, esta parte de Santiago tiene un lenguaje muy profético en este sentido de atacar o acusar el abuso del fuerte. ¿No? Tiene este sentido sumamente profético en cuanto a que Santiago está acusando al poderoso de ir en contra del débil, de abusar del pobre, de abusar del vulnerable. Y es curioso que en el contexto, y aún comentaristas lo señalan, este grupo de personas, este grupo de hombres ricos que se está describiendo aquí, es un grupo que había tomado cierta fuerza y cierto protagonismo al interior de la iglesia, no por su integridad, sino simplemente por la posición y el poder económico que ellos habían adquirido. De hecho, se cree que parte del capítulo 2, en donde Santiago habla precisamente de no hacer distinción de personas por su condición social, de no hacer favoritismos o clasismos dentro de la iglesia, tiene que ver justamente con estos hombres ricos que han tomado este protagonismo al interior de la iglesia por su posición. Entonces vemos que no solamente están afectando en el exterior, también que hay una afectación a raíz de estos hombres al interior de la iglesia.
simplemente por el hecho de ser rico. ¿No? Santiago no está atacando a la riqueza. Santiago no está diciendo que la riqueza sea mala. Es decir, el problema de este grupo no era la riqueza en sí misma. No es esto lo que Santiago ataca. El problema y lo que Santiago acusa es que habían permitido que su riqueza contaminara y guiara su corazón. Y al contaminar y guiar su corazón, terminaron contaminando y guiando sus acciones. Y lo he mencionado antes, pero hoy quiero recordarte que lo que permites que tome el control de tu corazón va a determinar y va a controlar tus acciones. Y si te fijas, los propios deseos engañosos y descontrolados de estos hombres les llevó a pecar a través del abuso y de la opresión de gente más débil que ellos. Entonces quiero que medites en esto, pero un corazón que es manipulado por sus propios deseos termina volviéndose ciego a la realidad de la gravedad del pecado y la gravedad que el pecado genera sobre nuestra propia vida y sobre la vida de otros. Y seguramente me has escuchado decir muchas veces eso, pero tienes que llevarte esto en tu corazón. El pecado es autodestructivo. Nunca pienses que del pecado va a salir algo bueno. Nunca pienses que del pecado va a salir algo que va a terminar beneficiándote, a lo mejor en apariencia sí, porque esa es la trampa del enemigo. Creer que a través de esto voy a tener la identidad, voy a tener el valor, voy a tener el propósito que estoy buscando, pero no. El pecado es autodestructivo y siempre terminará teniendo un efecto negativo sobre nosotros o sobre la vida de otros. Y esto es sumamente importante, porque cuando somos ciegos a la gravedad del pecado, entonces se abre la puerta a toda posibilidad de maldad en nosotros. Cuando perdemos la sensibilidad del pecado, es muy fácil que cualquier tipo de maldad salga de nosotros. Y probablemente lo has experimentado en tu propia vida, o probablemente has sido, como en este caso, has sido receptor de la maldad de alguien más. Porque cuando no hay sensibilidad del daño que genera el pecado, no te importa hacerte daño a ti, ni hacerle daño a otros. Porque no sientes. Pablo lo dice así en Efesios 4, me parece que es el versículo es el 19, por si quieres anotarlo, pero Pablo dice, perdiendo la sensibilidad, refiriéndose al pecado. El hombre se ha entregado totalmente a los vicios y a toda clase de impureza o a toda clase de maldad, perdiendo la sensibilidad. Lo que en un momento te llevaba a sentirte mal, lo que en determinado momento te llevó a sentir ese remordimiento, esa culpa, conforme pasa el tiempo y lo vas practicando, ya no sabes, ya no te genera esa adrenalina que te generaba al principio, y entonces ahora quieres más y buscas otra cosa y buscas a alguien más y buscas cómo hacer más daño. Por eso dice Santiago, la sabiduría terrenal es animal, es insaciable, es diabólica, nos lleva a generar toda clase de maldad. Por eso si te fijas en el versículo
6, Santiago acusa a estos hombres de que inclusive habían llegado a condenar y a dar muerte al justo sin que éste pudiera defenderse. Ahora, hay comentaristas que señalan que esto era literal, ¿no? Hay otros comentaristas que señalan que estos hombres que estaban siendo tratados de manera injusta, que eran maltratados y que se les obligaba a trabajar sin recibir la recompensa o el salario por su trabajo, iban a tribunales a exponer su caso. Pero las autoridades, siendo sobornadas justamente por estos hombres ricos, terminaban declarando como culpable al mismo trabajador y en muchas ocasiones generando o imponiendo sobre ellos un castigo que no merecían, porque era tanta la corrupción que las autoridades ya estaban compradas para que, ¿sabes qué? Si alguien viene a acusarme, tú terminas no acusando a él, y eso era lo que pasaba. Ahora, ¿recuerdas a quién le escribe Santiago esta carta? A la iglesia, sí. Pero a hombres o a un grupo de judíos que habían tenido que huir a causa de la persecución que el Imperio Romano había comenzado en su contra, buscando acabar con la influencia del cristianismo, ¿no? Buscando acabar con este movimiento tan poderoso que se había formado alrededor del nombre de Jesús. Entonces las autoridades romanas no pueden permitir que algo más grande que el imperio comience a desarrollarse. Entonces quieren acabar con este movimiento a través de la fuerza, a través de la opresión. De hecho, hay registros de cómo el rey colgaba en su palacio a judíos, y Dios es muy gráfico, pero les prendían fuego para que iluminaran como si fueran tipo antorchas, para que supieras lo que te esperaba si decías que eras cristiano o seguidor de Jesús, o si eras de los del camino, como se les conocía en esa época. Gente que moría decapitada, gente que moría inclusive crucificada también. Tenemos el testimonio de Esteban, que murió apedreado por denunciar, y eso fue por las autoridades judías, pero era parte del mismo movimiento cristiano. Y era este tipo de gente a la cual Santiago le escribe. Personas que han experimentado la persecución, que habían experimentado el maltrato, que habían experimentado la aflicción, gente que en algunos casos lo habían perdido absolutamente todo a consecuencia de esto, de esa persecución, de su fe. Ahora la pregunta es, Quique, ¿por qué si lo perdieron todo? ¿Por qué si tuvieron que salir huyendo de sus casas? ¿Por qué hay gente rica? ¿No? ¿Por qué Santiago se nombra? ¿Por qué en Santiago se nombra que hay ricos que están actuando de esta manera? Bueno, si conoces un poco de la cultura judía, sabes que ellos son muy buenos para generar riqueza, ¿verdad? Ellos hasta el día de hoy, los hombres más, dentro de la categoría de hombres más ricos del mundo, pertenecen a la cultura judía por esta habilidad que ellos tienen, creo que especialmente en temas de comercio, ¿verdad? Entonces muy probablemente algunos de ellos lograron recuperarse y ser prósperos después de haberlo perdido todo. Entonces no es raro que haya ricos dentro de la iglesia después de haber experimentado persecución. Y quiero que vean lo irónico de esto, porque estos hombres que en algún momento fueron perseguidos, los maltratados, los tratados con injusticia por el Imperio Romano a causa de su fe, ahora una parte de ellos
perdiendo toda sensibilidad, se han convertido en los que causan clamor y angustia sobre otros. ¿Te das cuenta lo irónico y lo trágico de esto? El oprimido se ha convertido en opresor. El que experimentó persecución ahora causa dolor y trata con injusticia y menosprecio a su hermano. ¿Has visto eso en algún lugar? ¿Has experimentado esto? Cómo el oprimido se convierte en opresor, cómo el agredido se convierte en agresor, cómo el abusado se convierte en abusador. Ahora, si vamos un poco más profundo en esto, no se limita simplemente a si soy rico o no lo soy. Porque pudiéramos caer en el extremo de decir, bueno, Quique, pues yo no tengo ni un peso, bueno, tengo como 10, pero eso no me convierte en un rico, entonces yo estoy libre de esta porción de Santiago, que es tan fuerte. Pero sabes, no se limita a eso, porque el dinero no es el problema. El problema no es el mucho o poco dinero que pudiera llegar a tener, porque si se tratara de eso, ¿sabes? Yo sería un santo. Porque pues, no hay. Entonces el problema no era el dinero, el problema era el corazón. Entonces esto va más allá de una posición, porque aún sin tener nada puedo estar siendo injusto. Aún sin tener nada puedo estar siendo ofensivo. Aún sin tener nada puedo estar menospreciando a otros simplemente porque considero que yo hago mejor las cosas o porque considero que yo hago más que los demás. Entonces menosprecio y veo con desagrado a los otros porque yo soy superior a ellos por lo que hago o cómo lo hago. Puedo estar actuando con egoísmo y tratando con injusticia a mi esposa. Puedo, sin tener nada, puedo estar generando división, puedo estar generando chisme, puedo estar generando crítica, puedo estar generando juicio, puedo estar siendo muy injusto con otros, provocando que ahora provocando yo el clamor de esas personas. Puedo estar tratando con injusticia y egoísmo a mi esposa y ella teniendo que ir delante de Dios pidiendo fuerza y sabiduría de cómo tratarme porque ya no sabe qué hacer. Y es que le hablo bonito, y es que le preparo lo que quiere, y es que le tengo listas sus cosas, pero aún así, Señor, ayúdame porque ya no sé cómo más aguantar esto. Y puedo estar yo provocando el clamor de ella, teniendo que, o llevándola. Me encanta cómo Santiago lo dice, al Señor de los ejércitos. Y si te fijas, Santiago es profundamente intencional al usar este término, el Señor de los ejércitos, pudiendo haber usado cualquier otro nombre para referirse a Dios, el Señor, Jesús, el Padre. No, usa justamente este título tan poderoso, el Señor de los ejércitos. Porque sabes, es el Señor de los ejércitos quien escucha y pelea por el débil. Es el Señor de los ejércitos quien escucha y pelea por el quebrantado, por el que ha sido abusado. Es el Señor de los ejércitos que se levanta y pelea por el oprimido.
Abraham Joshua Heschel, un rabino y teólogo judío, después de escapar al holocausto nazi. Imagínate, el holocausto nazi, logró sobrevivir a eso. Escribió esto: para Dios el clamor del quebrantado, es sumamente importante. Dice, si algo sé, es que Dios no es indiferente al llanto del que ha sido tratado con injusticia. De hecho, justicia es mucho más que un ideal. Justicia es una preocupación divina. A Dios le importa cómo tratas a tu prójimo, y a Dios le importa cómo el prójimo te trata a ti. Y quiero que vean lo que declaró Jesús mismo con referencia a esto. Vamos a Lucas 4:16. Se vino a Nazaret, es decir, Jesús está hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y les dio el libro del profeta, el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces quiero que medites en esto, porque las acciones, la actitud de estos hombres que se nos describe en Santiago eran totalmente contrarias al carácter y a la esencia de Jesús, y en lugar de sanar, en lugar de que estos hombres estuvieran dando libertad, estuvieran sirviendo al débil con lo que poseían, lo estaban oprimiendo y se estaban aprovechando de su condición para sí mismos, como dice Santiago, acumulando y tratando de engrandecer y asegurar más riquezas para el futuro, más y más, y yo quiero esto, y yo quiero esto, y no me importa sobre quién tengo que pasar para yo tener más. No me importa si los demás no han alcanzado de lo que yo ya comí 3 veces, yo me voy a levantar, y si te tengo que pegar porque yo quiero otra rebanada, te voy a pegar y va a ser mía. Por eso dice Santiago, su riqueza está llena de moho, y ese moho va a testificar de su actitud egoísta. Entonces quiero que veas el contraste entre estos hombres y el ejemplo que tenemos en Jesús, porque mientras ellos usaban su poder y lo que poseían para sí mismos y su comodidad, Jesús se despojó de él, de su poder, de su grandeza. Se bajó de su trono y como siervo vino para liberar cautivos, vino para sanar a los quebrantados y vino para dar libertad. Mientras que ellos, por medio de la fuerza, construían para sí mismos un reino de indiferencia al clamor y al llanto del necesitado, Jesús edificó un reino en el que con ternura lágrimas son secadas y corazones son restaurados. Y quiero que vean lo profundo de esto, porque cuando soy guiado por mis propios deseos engañosos, no solo me vuelvo totalmente indiferente a la necesidad y al clamor de otros, sino que además yo mismo, con mis acciones y con mi forma de tratar a los demás, puedo ser el causante de ese clamor. Porque estás siendo guiado, estás siendo un causante de clamor o un reflejo de la libertad y la gracia que Cristo ofrece. Y quiero que vayas a Isaías 61, que es la porción que se le entregó a Jesús para que leyera en el templo, en la sinagoga.
Pero hay un detalle que quiero que analicemos el día de hoy. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza o de tristeza o duelo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y marca esta parte, si puedes hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Y esto es súper profundo, porque sabes, Jesús vino por los de corazón roto. Jesús vino por los afligidos, por los que han experimentado dolor e injusticia. Entonces, como discípulos, somos llamados a traer esperanza. Como discípulos somos llamados a traer amor. Como discípulos somos llamados a ser árboles de justicia. Somos llamados a ser un reflejo del Dios que escucha y ante el clamor del necesitado, convertirnos en las manos y en los pies de Jesús. Proverbios 31, 8 y 9, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos, garantiza justicia para todos los abatidos. Sí, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. ¿Sabes? La iglesia, su cuerpo, porque esto escala más allá de un simple plano individual, pero es su iglesia, es su cuerpo. No puede construir un reino de indiferencia alrededor de esto. Su iglesia no puede volverse ciega a la realidad del sufrimiento y la necesidad del consuelo de otros, encerrándose para sí misma. Una iglesia bíblica, una iglesia conforme al corazón de Dios, no puede venir a encerrarse y decir: ah, sí, lo que pasa afuera, pasa afuera. No. Árboles de justicia. Que si Dios nos hace el favor y nos trae a la gente aquí y nosotros simplemente recibimos, bueno, gracias Dios por eso. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, no puede ser indiferente y no puede ser ciego al clamor y al llanto del afligido. La iglesia tiene que ser ese lugar en el que juntos vamos y ofrecemos refugio. La iglesia tiene que ser ese lugar en el que juntos vamos y ofrecemos una esperanza de cambio al que lo necesita. Y si Jesús vino a sanar el corazón del quebrantado, si Jesús vino a sanar el corazón del afligido, a traer esperanza, la iglesia, cualquiera que sea y donde sea que esté, tiene que ser conocida por esto mismo. No pueden conocer al Señor de una manera y conocer a su iglesia de otra. O porque Dios se equivocó, o porque la iglesia está siguiendo otro camino que no es su camino. Y sabes, no creo que Jesús
se haya equivocado. Ahora quiero terminar con esto, pero si volteamos atrás, no atrás literalmente, pero al origen de todas las cosas, donde comienza todo, podemos ver que todo comienza en un jardín, el jardín del Edén. Pero si vamos a Apocalipsis, al final de las cosas, encontramos que ese jardín se convierte en una gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Una ciudad en donde los ciudadanos de este reino habitarán con Dios para siempre. Y si hoy, escucha esto, pero si hoy tú estás aquí y en algún momento de tu vida has experimentado la injusticia, si en algún momento de tu vida has experimentado el abuso, ya sea físico o de cualquier clase de abuso, si has tenido que probar el quebranto y el dolor de ser menospreciado, de ser abandonado, si has tenido que clamar a causa del maltrato y las injusticias que han hecho en tu contra, quiero que veas esto, porque creo que va a llenar tu corazón de esperanza. Y ve Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 4, y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes? A pesar de tu historia, a pesar del abuso, a pesar de la injusticia, a pesar del quebranto, a pesar del abandono, a pesar de tu pasado, hay un Dios, el Señor de los ejércitos, que ha peleado y que ha ganado la batalla por ti. Y a través de su victoria hoy tenemos la esperanza de sanidad. A través de su victoria hoy tenemos esperanza de transformación. A través de su victoria hoy tenemos esperanza de consuelo. Entonces puedes confiar en Él, porque Él puede, Él quiere, y Él ha puesto personas correctas en el tiempo correcto para tu sanidad. Y ese es el papel de la iglesia: llevar esperanza donde no la hay, llevar consuelo donde hay sufrimiento, llevar amor donde hay odio, apagar con justicia la injusticia, ser árboles de justicia y plantío de Jehová para su gloria.